Servicio de noticias nacionales. Macri fricciona con Bullrich tras entregar el PRO a La Libertad Avanza. Desconcierto en el Partido Amarillo por la expulsión de dirigentes cercanos a La Libertad Avanza luego del acuerdo electoral que sellaron ambos espacios en Cava y en la provincia de Buenos Aires. Hubo un impacto del caso Españolo y versiones de liquidación partidaria. Policiales. El abogado de los hermanos Kovalivker cuestionó el operativo judicial y la prueba en la causa por presuntas coimas en la Andes. Martín Magram advirtió que el procedimiento judicial en Suiza o Argentina podría afectar el suministro de medicamentos y criticó la incorporación de grabaciones cuya autenticidad aún no ha sido verificada en la causa. Servicio de noticias. 2 minutos de información internacionales. La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen. Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU en Saná y Hodeida, señaló el enviado especial Hans Grunberg. Deportes. La FIA entregó un reconocimiento al Automóvil Club Argentino en el Congreso Americano de la entidad. El ACA fue distinguido por su proyecto de innovación institucional. Mohamed Ben Sulayem, titular de la entidad que rige el automovilismo a nivel mundial, entregó el premio a César Carman. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto. La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. El clima baja. El volumen sube. ¿Te quieres divertir? Escúchate esto. AM1010, Onda Latina. Invierno 25 suena así. Dale like a nuestra red social, Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Invierno 25 al máximo. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores
de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de Generación Abierta en Radio acá en AM 1010 Onda Latina. Muy bien, un día fresquito hoy, ¿eh? ¿Cómo amaneció? Cambió el tiempo de una manera terrible. La verdad que no estaba preparada para este frío. Ayer la lluvia, bueno, pero hoy el frío terrible. Pero bueno, la pasión por hacer la radio, ¿no? Ah, por supuesto. Montaña. Aparte ya tenemos nuestra invitada que también se apasionó por venir acá y después vamos a hablar con ella. Lo dejamos en suspendo. A nuestra invitada. Que viene de lejos. Pero también vamos a ir invitando a las y los oyentes porque mañana tenemos el encuentro número 758 de la Liberty Café Espacio de Arte, que es el ciclo que estamos llevando a cabo en la Dama de Bollini, el bar notable que está en Pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, ¿no? Así es. Atrás del Hospital Rivadavia. Mañana vamos a recordar a un querido amigo y estupendo poeta que nos dejó no hace mucho tiempo. Nos referimos a Carlitos Dariel. Vamos a tener una mesa de poesía en la cual van a estar presentes Patricia Alonso, Marion Bergenfeld, Eduardo Dalter, Gabriela Delgado, María Amelia Dinova Castro, Claudio Lomenzo, Gito Minore y Teresa Palazzo Conti. Tendremos artes visuales, en diálogo con la artista Patricia Ures y la música de Oscar La Higuera y Paco Rizzo. La organización desde Córdoba, Julio Depré. Así es. María Marta Donet, Adriana Gaspar, Nora Patricia Nardo y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Así que las esperamos mañana 18:45 horas en Pasaje Bollini 2281 con el espacio nuestro que es el Liberty Café. Bueno, y también decir que está terminando el Festival Tango Buenos Aires, ¿no es cierto? Festival Mundial, que se empezó a realizar el 20 de agosto al 2 de septiembre, o sea, hasta mañana en distintos puntos de la ciudad, y nos sorprendieron orquestas, ensambles, conciertos, espectáculos, milongas, actividades esenciales, competencia de baile, y que reunió a muchísimas parejas, más de 50 países participaron. Los consagrados del género, las nuevas generaciones tangueras, y bueno, la gente pudo disfrutar de este espectáculo, lo sigue disfrutando porque termina mañana en diferentes sedes de acá de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con distintas pistas, escenarios que cubrieron de tango a nuestra ciudad. Así es. Bueno, Pintó Bodegón, un espectáculo de gastronomía del 1 al 7 de septiembre en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, Cava. Dice, llega Pinto Bodegón una semana para vivir lo mejor de los grandes bodegones porteños con descuentos especiales. Conocer los locales adheridos en el mapa interactivo en las redes sociales de Buenos Aires Gastronómica. Los bodegones son parte de nuestra identidad, con un clima único y una cocina que mezcla tradiciones españolas, italianas y también criollas. Bueno, esta es otra actividad, ¿no? Interesante para ir conociendo. ¿Qué te parece? Igual que estaba
está de moda, que ya empezó el 23 de agosto hasta el 12 de septiembre, distintos puntos de la ciudad. Vive semanas intensas en las que la moda es protagonista indiscutible. Pasarelas de alta costura, desfiles de grandes marcas, premiaciones y encuentros de formación se suceden en un calendario que pone en valor el costado creativo y productivo de la industria textil y de la indumentaria argentina. Esto es importante, ¿no? Porque hay que apoyar a nuestra industria textil, porque lo importado está ganando terreno. Nuestra industria, ¿no? No, nuestra Está industria nacional. en general, pero bueno, la importada y sobre todo la china, que todo el mundo pone una página y recibe sus atuendos, digamos, en su casa, es importante, y nuestros creadores, que tenemos muchos como diseñadores que dan una nota especial a nuestra moda, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, el puntapié inicial lo dio Argentina Fashion Week, que se desarrolló el lunes 25, y con más de 25 años de historia, esta pasarela se consolidó como el gran escenario de alta costura, reuniendo a diseñadores consagrados y emergentes que presentan sus colecciones en un marco de prestigio internacional. Después estuvo Back Week entre el jueves 28 y ahora hasta el viernes 5 de septiembre, que desde 2001 marca la agenda de la moda en la ciudad y de la región, donde conviven marcas de gran trayectoria con talentos emergentes. El miércoles 10 de septiembre se entregarán los premios Tijeras de Plata, organizados por la Cámara Argentina de la Moda. Con más de 4 décadas de trayectoria, estos galardones son un símbolo de legitimación y reconocimiento para diseñadores y actores claves de la industria, celebrando el talento y el esfuerzo desde la creación. Y el sábado 23 iniciarán los recorridos de moda por distintos barrios icónicos de la ciudad. Se trata de visitas guiadas por los locales de diseño en Colegiales, Chacarita, Palermo, Recoleta, San Telmo y Villa Crespo, junto a comunicadores y especialistas. A través de los mismos será posible conocer tiendas y boutiques del sector. La actividad es gratuita con inscripción previa. Así que es interesante todas estas revelaciones de la moda en 3 categorías y con sus complementos. Finalmente, el viernes 12 de septiembre, en el espacio Galpón Milagros Gorriti al 5400, se realizará el How Fashion Wars, una plataforma integral del sector textil e indumentaria que conecta a profesionales con información técnica, recursos, empleos, charlas y herramientas para potenciar el desarrollo del ecosistema. Así que un nutrido calendario de la moda. Yo lo que digo que ojalá que los precios estén a la altura del consumidor medio y de todos los sectores en general, porque uno defiende la industria argentina textil, pero a veces son inalcanzables, ¿no? Una prenda. No, claro, empieza esta diferencia con lo que viene de afuera y nos mata, ¿no? Como industria nacional realmente es muy perjudicial. La bomba de tiempo, música. ¿Cuándo? Los días lunes a las 20 horas en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, en el barrio de Valvanera. No podés venir a Buenos Aires y no sumarte al clásico ritual de la bomba de tiempo. Un espacio para conectar con el movimiento, la energía y el disfrute al ritmo de los tambores. ¡Vamos! Y claro, se hace en el patio de Ciudad Cultural Conex y llueve y se pasa a la sala de las columnas. Hay que tener en cuenta que es un espectáculo para mayores de 18 años. Bueno, podemos ir entonces. Claro, ahí no hay problema. Una ronda de música, dice, que envuelve, conecta y enciende. El escenario está en el centro. Los músicos se disponen en círculo y el público rodea esa vibración compartida. Todo sucede ahí, en el corazón del ritmo, en un juego que se abre para el encuentro, la cercanía y el baile. Clásico ritual de los lunes con la bomba de tiempo. Bueno, nos vamos luego a bailar. Y si querés
Si no conociste el Museo del Prado y que debes tener una experiencia acá en Buenos Aires, Art Master, un viaje inspirado en las obras del Museo del Prado. Por primera vez en la Argentina llega una experiencia sin precedentes. Art Master invita al público a vivir un recorrido por 5 obras maestras del Museo del Prado a través de la tecnología de realidad virtual multiusuario, un viaje sensorial y educativo que fusiona arte, historia e innovación. Adentrate en el universo donde el arte cobra vida. Guiado por Teo, personaje virtual, un guardia del museo en su último día de trabajo, explorarás rincones ocultos del Prado y te sumergirás dentro de pinturas icónicas como Las Meninas de Diego Velázquez, El Jardín de las Delicias del Bosco, El Aquelarre de Francisco de Goya, Venus y Adonis de Pablo Veronese y El Sentido de la Vista de Rubens y Jean Bruegel. 4 momentos, una sola experiencia, galería introductoria física, realidad virtual inmersiva, multiusuario, galería de cierre interactiva, foto oportunidad para estar allí, una propuesta ideal para todas las edades, educativas, envolvente y perfecta para vivir en familia, en pareja o con amigos. Muy bien. Nos llegó de la Agenda Cultural 15 unas obras de teatro, por ejemplo, El beso de la mujer araña, en Teatro Buenos Aires, viernes y sábado a las 20 horas. Se presenta El beso de la mujer araña en el Teatro Buenos Aires, que está en Rodríguez Peña, acá cerquita, 411. Es una obra, obviamente, de gran escritor Manuel Puig. Narra la historia de 2 prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro, un homosexual acusado de corrupción de menores. La obra habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano. Y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad, del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. Entonces, Beso de la mujer araña en el Teatro Buenos Aires, que está en Rodríguez Peña 411. Seguimos con el tranvía histórico. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de visitar y entrevistar al responsable de este hermoso recorrido que hace el tradicional barrio de Caballito a bordo del verdadero tranvía. Eso es del que algunos... Yo tuve la oportunidad muy chiquita de viajar en tranvía. Sí, claro, yo también. Bueno, ¿cómo viajar en el tiempo? Dice acá, a través de esto. La propuesta consiste en recorrer el tradicional barrio de Caballito, que se los recomiendo, a bordo de un verdadero tranvía. Durante 100 años el tranvía fue un medio de transporte urbano en Buenos Aires, pero en 1963 desapareció. Apenas nacidos nosotros ya se fue abruptamente. En los años 80 resurgió de la mano de la Asociación Amigos del Tranvía para ofrecer paseos en el circuito de 20 minutos por el barrio de Caballito. Realizar el recorrido en estos antiguos tranvías es una experiencia en sí misma para toda la familia. Cada detalle está pensado en las antiguas carrocerías, la entrega del boleto al subir, la vestimenta del chofer, todo transporta a otra época. Y ¿sabes qué? Es gratuito. Claro. Así que se pueden conectar, ¿no es cierto? No, con es bárbaro, Caballito la verdad 1, es una experiencia y muy ver interesante. porque sí, es re interesante. Dan una vuelta por el centro geográfico de Caballito, porque es el centro, ¿no es cierto? Claro. Recorre la avenida Pedro Goyena y espacios verdes. Bueno, se los dejo a la gente como inquietud para que vayan. Sí, una pena que haya desaparecido el tranvía. Podría haber continuado
lógicamente una versión más moderna, pero a nivel ecológico muy importante porque no contamina. En otras ciudades está. Hay ciudades de Europa que sigue estando el tranvía, ¿no? Sí, Como medio de así transporte. Así que una pena realmente. Bueno, tenemos la Metamorfosis de Orlando en el Crisol. Los sábados a las 19 horas se presenta la Metamorfosis de Orlando en el Crisol, teatro que está en Malavia 611 en pleno barrio de Villa Crespo. Dice, en su jardín una aristócrata escribe una carta imposible. Vita Sachuik West se confiesa ante Virginia Woolf 5 años después de su suicidio. Entre recuerdos, reproches, amor y literatura, se revela como la musa inspiradora de la novela Orlando, una biografía, pero también como la mujer que se atrevió a no transformarse para encajar. Un monólogo poético y punzante sobre el amor, la identidad, la escritura y la pérdida, con la actuación de Lolo Abegliano. Entonces reiteramos, la Metamorfosis de Orlando en el Teatro Crisol, que está en pleno barrio de Villa Crespo, Malavia 611. Tenemos El filo de las hojas de afeitar en área 623. Esto es los sábados a las 18 horas en Pasco 623. Una obra que nos plantea, un abogado meticuloso lleva a vivir con él a su primo desamparado. La convivencia entre ambos se vuelve cada vez más estrecha a medida que pasan los días. Las diferencias entre los primos comienzan a borrarse. La personalidad de uno se diluye en la del otro. Un ser de 2 cabezas, una escort rusa, un aspirante a periodista deportivo, fanático, ¿sabes de quién? De River Plate. No, de la Holanda del 74, que no tiene nada en su cabeza excepto datos y estadística de fútbol. También un ex preceptor acusado de abuso sexual, el fantasma de un padre violento, una madre cruel, controladora y psicópata, que fuerte, ¿eh? Todo esto y más en una obra donde lo cotidiano se vuelve extraño y el apego adopta formas difíciles de nombrar. Entonces, El filo de las hojas de afeitar es para ir a ver en Pasco 623 los sábados a las 18 horas. Bueno, el teatro lo que tiene de maravilloso es que nos plantea siempre o cuestiones que tienen que ver con el pasado o con el presente, ¿no? Sí, todos esos argumentos esto, que uno dice, bueno, tiene que ver, por ejemplo, todo esto, ¿no? Con aspectos que hacen a nuestra cotidianeidad, ¿no? Sí, bueno, también ahí hay cosas medias perversas. Ay, bueno, hay de todo, por eso digo. Diferentes, claro, bueno, personalidades. El teatro lo muestra, sí, eso es sí, lo bueno del teatro. Lo muestra de una manera creativa. Sí, sí. Claro, sí, sí. Sí, lo siniestro pasa a ser bello, porque... No, y aparte que es importante que aparezcan, porque esto tiene que ver con la vida. Sí, sí, tiene que ver con la vida. Y muchas veces el teatro independiente, el teatro abierto en momentos muy difíciles del país era una forma de ir mostrando solapadamente cosas que estaban ocurriendo. Por supuesto, ¿no? Denunciaba. Claro, entonces bueno, de ahí la importancia, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ir al espacio musical Ricardo Héctor Reyes, en tributo a nuestro querido amigo Ricardo, que cofundara con nosotros este programa en el año 2007 y que nos dejara en el año 2018. Le mandamos un cariño grande a su mamá Dora, que siempre nos escucha, y seguimos con Por Sui Gieco, ese álbum tan importante que se editó allá por los años 70 y pico, en la confluencia de varios integrantes de diferentes grupos musicales, y que se plasmó justamente esta obra maravillosa. Vamos a escucharlo en este tema que se llama Antes de gira. Adelante, Fabricio. Ella corre a abrir la puerta.
por volverte a ver. Encendiendo los faroles, casa del amanecer. Ella está con el papel temblándole las manos, besando el cristal. Hablamos un rato del río, de los campos de Santa Fe, riendo y riendo nuestro frío se fue. Vimos un par de nuestros discos, vimos un rato de bebé. Y alguien de afuera nos llamó después. Despiértense, ya es hora de irnos, nos espera el Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa y hoy les quiero hablar de Lidi Prati, una artista fundamental en nuestro arte argentino, quien nace en 1921 y fallece en el 2008, nace en Resistencia, Chaco. Fue una artista argentina que trascendió las fronteras de nuestro país y también de Latinoamérica, y realmente se destacó por dedicarse a su trabajo en el universo abstracto geométrico, sobre todo en una época que se venía visualizando en el arte, un arte figurativo
que ya estaba institucionalizado aquí en nuestro país. Su nombre seguramente a la audiencia le resuena con mucha fuerza, no solo por su obra, por sus grandes producciones, sino también por el rol central que tuvo en la Asociación de Arte Concreto Invención. Allí fue una pintora argentina muy conocida por sus cuadros abstractos, por su intervención como miembro, como artista de la Asociación de Arte Concreto Invención. Y su obra puso en tela de juicio un poco el arte representativo e influyó también en la definición de este movimiento en América Latina. Ella se inició en un contexto donde el arte figurativo era lo que predominaba en nuestro país. Sin embargo, fue disruptiva y su búsqueda la llevó a explorar nuevas formas, la llevó a investigar lo que ella realmente creía que tenía que abordar, que había llegado el momento de cambiar ese relato, ¿no?, de la historia del arte. Ella y quienes realmente apostaron por este movimiento tan importante y tan representativo para nuestro país, que fue el arte concreto invención. Su búsqueda la lleva a explorar nuevas formas de expresión, que estaban muy alejadas de la mímesis y centrada en la exploración de la línea, el color, la forma y la esencia más pura, la esencia más genuina de lo que es la pintura abstracta geométrica. En la década del 40, junto a otros artistas visionarios, compañeros de esta gran aventura, como Ennio Iommi y Tomás Maldonado, la artista se convirtió en una de las fundadoras de esta asociación. Y bueno, y un poco lo que proponían era romper con estos cánones tradicionales del mundo del arte y promover a su vez un arte basado en la razón, en la geometría, en la abstracción. Algo que irrumpió en nuestro país, pero que ya previamente también lo había hecho en otros países de Europa. La participación del artista en esta asociación fue fundamental, fue muy importante, porque ya no solo contribuye con su propia obra, ¿no?, más allá de su rol como artista, sino que también participó activamente de la investigación y de la promoción, difusión de las charlas, las publicaciones, las exposiciones del arte concreto invención. La verdad es que, su obra podemos decir que tuvo la influencia de las corrientes constructivistas y neoplasticistas europeas, pero desarrolla a su vez un lenguaje propio, un lenguaje con un sello muy personal, que estuvo quizás marcado por ese emprendimiento para utilizar colores muy vibrantes y la creación de ritmos muy dinámicos en cuanto a la visualización de su obra. Sus pinturas tienen un testimonio muy importante en cuanto a al manejo de la forma, al manejo del color, como también ese compromiso
que tuvieron no solo ella, sino todos los artistas, en esta cuestión de explorar, de investigar nuevas posibilidades, ¿no? Esas nuevas posibilidades que estaba brindando el arte abstracto, para lo que había que trabajar mucho, porque había que difundirlo, había que realizar escritos. Ellos dejaron escritos, manifiestos, y bueno, y difundir y promocionar, ¿no? Siempre cuando aparece una corriente nueva, una vanguardia, no solo está la producción materializada en la obra en sí misma, sino en la parte conceptual, que es la que acompaña justamente la obra ya en este siglo XX, en estos mediados del siglo XX. La verdad que ha sido un aporte valiosísimo al arte argentino, latinoamericano, y realmente nos ha dejado un legado que perdura a través del tiempo, porque bueno, fue una pionera, defensora del arte concreto, y eso ella lo mantuvo hasta a lo largo de toda su vida, podemos decir, ¿no? Más allá de que ya a finales de la década del 50 ya se aleja de la pintura y se dedica, bueno, a otras creaciones, como fue el diseño gráfico, textil, el diseño de joyas, pero siempre mantuvo su amor, su dedicación por el arte concreto, invención, y su nombre, su apellido, su sello personal, hoy siguen siendo un sinónimo de lo que fue la irrupción de un arte de innovación, pero con mucha pasión, como el que tanto impulsó ella como sus compañeros. Y además otra cosa importante a destacar es que, bueno, no era fácil estar en un grupo de varones, siendo mujer, allá por la década del 40, en nuestro país, ¿no? En nuestro país o en el mundo. Pero bueno, creo que fue un artista que se atrevió no solo a irrumpir con otro relato en su obra, sino también a ser una mujer, una profesional, una innovadora del arte, que formó parte de un grupo donde, bueno, predominaban seguramente varones dentro de esta vanguardia o de este movimiento estético. Me parece muy importante que nuestra audiencia recuerde a esta gran artista, porque bueno, forma parte de nuestro archivo histórico y es una de las representantes más destacadas de nuestro país por su aporte, su valioso aporte al arte argentino. Así que bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Muy bien, bueno, luego de escuchar a Diana Gaspar con su siempre interesante segmento de artes visuales, decíamos que teníamos a nuestra invitada de hoy en el programa. Es una querida amiga de muchos años. Nos referimos a Estela Calay. Ella estuvo el año pasado con nosotros porque está viviendo mitad del tiempo acá en Argentina y mitad del tiempo en París. Y bueno, acaba de llegar.
Estela nació en Buenos Aires, pero vive cuando está acá en Adrogué, hizo la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente la carrera de letras. Entre otros libros, publicó Llaves del Oculto Caos, 1994, Mundo de Bordes Fugaces, 1998 y Amuletos de Ágata, 2005, entre otros libros, ¿no? También ensayos sobre la noche, poemas de ella están publicados en diversos lugares, tanto en nuestro país como en el exterior. Estela, un gusto que estés nuevamente acá con nosotros. El gusto es mío, como es la respuesta habitual. Hace pocos días, ¿no?, que viniste de París. Sí, hace poquitos días que llegué, así que estoy un poquito todavía descolocada. Acomodándote, ¿no? Acomodándome, claro, con el clima y bueno, sí, seguro. Y las actividades. Las actividades culturales. Pero allá tuviste, por lo que una intensa actividad cultural en París, y trabajando mucho para la cultura y sobre todo para la poesía. Sí, estuve muy conectada con personas que se dedican a la poesía. De hecho, formamos un grupo de poetas hispanos en París. En París. Y entonces estuvimos en varios actos y actividades. Por ejemplo, estuvimos en la Semana de América Latina, en la sede de la UNESCO, que es un encuentro que se hace todos los años en el mes de junio, y allí en la sede de la UNESCO cada uno de los países de América Latina abre un stand y tiene también la oportunidad de presentar alguna actividad cultural. Y nosotros, bueno, por ejemplo, este grupo de poetas hispanos hicimos una lectura de poesía. ¡Qué bueno! Acompañados también por una traductora que hace las versiones en francés de nuestros poemas, claro, que es música y toca el arpa. Mira, así que, y en esa ocasión, miren algo interesante. Después de nuestra lectura de poesía se presentaba el libro El Principito en su versión en guaraní. ¿Qué cosa? O sea, hay actividades que uno consideraría insólitas. Insólitas, ¿no? Bueno, la versión del Principito en guaraní. Así que estaba la embajadora de Paraguay, la delegada de Paraguay ante la UNESCO, el delegado de Argentina ante la UNESCO nos presentó y cerró nuestra actividad. ¡Qué bueno! Después también tuvimos una presencia en el Consulado de Colombia, que también nos invitaron a leer, a este grupo que se llama París Poético, en español, para que se sepa que somos poetas hispanos. Hay una movida, ¿no?, en París sobre la poesía, porque acá están tan poco, digamos, leída y difundida, que bueno, que vos estabas comentando esta feria, ¿cómo se llama? Se llama Le Marché de la Poésie, que se hace también en el mes de julio, fines de junio, principios de julio, en una plaza, enfrente de la iglesia de San Sulpicio, hay una plaza seca muy grande y se arman stands exclusivamente. Es una feria dedicada a la poesía, por eso se llama Le Marché de la Poésie. ¿Cuántos están? Y hay casi 300 stands exclusivamente de editoriales de poesía. Impresionante. Impresionante. Realmente uno está ahí y es increíble. Claro, porque si están es porque hay interés en la poesía. Y también hay lecturas, conferencias, presentaciones de libros, y está lleno de gente, es impresionante. Impresionante. Bueno, eso nos da aliento, ¿no es cierto? Y más teniendo una representante. Claro, porque aparte hay que destacar algo. Vos no te fuiste hace mucho tiempo. Vos estuviste al principio de año, estuviste con nosotros. Sí. En La Dama de Bocini. No, en La Dama de Bocini estuve el año pasado. Hasta fines del año pasado, hasta noviembre, claro. Sí, hasta noviembre. Yo me fui a París en febrero. En febrero. Pero bueno, igual, digo, no es a tanto tiempo que se fue, mirá en cuántas actividades estuviste trabajando, ¿no? Muchísimo. Y haciendo muchos contactos. Claro. Porque cada vez que vas a un lugar, te vas conectando con más gente. ¿Cómo es que te llamás? Te vas conectando con mucha gente y bueno, se van estableciendo lazos y vínculos y te invitan y vos invitás. Claro. Fui a lecturas en otros lugares, en otros barrios. Mi hijo me decía, mamá, ese barrio es en las afueras, cuidado. Pero bueno, uno después ya se va habituando y se va manejando con soltura, porque como decíamos,
el sistema de subterráneos de París es maravilloso. Maravilloso, con lo cual uno puede ir a distintos lugares. Y en el Marché de la Poésie se presentó esta antología que se llama Resistir, en la que participan aquí Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, y bueno, y quien les habla. Y bueno, es el quinto libro que es el quinto libro con la misma... quinta antología con diferentes poetas. Esta última versión del año 2025 tiene casi 300 poetas. Qué bueno. Antologados. Pero son poetas hispanos de diferentes países partes de América Latina. Claro. Los voy a leer. Es bárbaro eso, porque es una difusión muy importante. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Qué bueno. Bárbaro. Y hay 15 o 20 poetas de cada uno de estos países. Por eso, en total, la antología llega a tener casi 300 poetas. Claro, sí. Y estos libros son, digamos, difundidos y editados gratuitamente para que estas poesías de todos estos escritores hispanoamericanos se difundan, y hay un libro con la versión en inglés, otro libro con la versión en francés, otro libro con la versión en esloveno. Así que, digamos, es una difusión increíble de poetas hispanoamericanos gracias a la fundación que dirige Rocío Durán Barba. ¿Cómo se llama la fundación? Resistir es el lema. ¿Y el nombre del libro es Resistir? ¿Después qué dice? La luz de la poesía contra el caos del mundo. Por eso el título general es Resistir, sin un concepto político o ideológico, sino resistir a todos los avatares a los que estamos expuestos en este momento, porque también estamos expuestos a catástrofes naturales. Claro, sí. A cuestiones, problemáticas de la humanidad. Claro, problemáticas de la humanidad que exceden el campo de lo ideológico. Sí. Y que, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Ofrecer una resistencia, claro. Tratar de fortalecerse a través de la luz de la poesía. De la poesía, muy bueno. La verdad que está muy bien encuadernado, es una bella edición del libro, Resistir, la luz de la poesía contra el caos del mundo, antología de poesía latinoamericana 2025, que la pueden encontrar también por internet. ¿No y es si cierto? quieren puedo mencionar quiénes son los autores que participamos este año en el capítulo dedicado a la Argentina. Bueno, tanto yo como, perdón que me pongo en primer término, pero los que sugerimos quiénes podían ser los autores que se incluyeran en esta edición fue Bernardo Schiavetta, que es un brillante poeta argentino, que está radicado en París hace muchos años, y los que están incluidos en el capítulo de Argentina son estos poetas que voy a mencionar. Graciela Araoz, Luis Benítez, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Dolores Echecopar, Luisa Futoransky, Ricardo Herrera, Estela Calay, María Rosa Lojo, Valeria Melchiorre, Eduardo Mileo, Silvia Montenegro, Nora Patricia Nardo, Analía Requena, Abel Robino, Bernardo Schiavetta, Carlos Schilling, Paola Susana Solorza, Omar Espósito, Inés Storni, Antonio Telo y Pablo Urquiza. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí. Así que bueno, difundidos en todos los países de Hispanoamérica en los que el libro circula, y también en Europa, porque la fundación lo que hace es después participar en distintos festivales de poesía en distintos países de Europa, que bueno, es todo mucho más cerca. Entonces ahí sí viajan y van a Austria o van a Eslovenia o van a España, entonces llevan los ejemplares y se difunde en las distintas ferias del libro y en distintos festivales de poesía. Claro. ¿Y cómo la interconexión, por ejemplo, hablando de la poesía
a nivel cultural que vos puedas conocer, ¿no? Porque en relación, por ejemplo, con la educación, con otros ámbitos institucionales. No estoy segura exactamente con la poesía, pero lo que vos ves en París es que hay muchísimos chiquitos acompañados por docentes, chiquitos y adolescentes. Sí, no sí, chiquitos claro. porque estoy refiriéndome a la primera infancia, Sí. desde chiquitos que te das cuenta que son de jardín de infantes hasta adolescentes en todos los museos. Sí, Y yo lo viví entonces, eso. sí, Me parece maravilloso porque digo, es increíble. tienen la historia, o sea, la que vos leíste, vas caminando, la tenés ahí, entonces es maravilloso que cómo se mueven, porque acá hay todo para mover a los pibes. Tenés que tener ciertos permisos muy jorobados, no tenés padres que te acompañen. Es todo un tema hacer una salida didáctica. Pero yo lo he visto escribiendo, mirando un cuadro y redactando, viendo, escuchando lo que dicen muy atentamente. Me encantó eso, ¿no? En los parques, yo por ejemplo una vez, como a mí también me gusta Sí. mucho ir a diferentes lugares, fui a un parque que es muy famoso y es muy lindo, es cerca de donde vive Bernardo Schiavetta, es un Ajá. parque que se llama Butte Chaumont. El parque ese es precioso, es enorme, tiene distintos ejemplares de árboles y de flores y de arbustos, y había toda una actividad que yo dije, bueno, yo voy, y era más destinada a niños. Claro. Los chicos hacíamos un recorrido y después del Sí. recorrido tenían que dibujar y pintar cuáles eran los árboles o las flores de los Claro. arbustos. Claro. O sea, Maravilloso. una interacción Esto, increíble. mira, nosotros ya lo hablaba en la casa de la señorita Olga, que estuvimos hablando de Olga Cossettini, Sí, viste claro. que ella recibía Famosa. a grandes autores, escritores, los chicos trabajaban en el jardín. Una tarea formidable. Eso, Hizo- o o sea Muy que famoso. sí, articulaba el arte, Sí, ¿no? La naturaleza y la enseñanza. Lástima que, viste, esto no prosperó para seguir también acá. Hubo una época que tuvimos bastante movimiento en este sentido con los chicos del jardín de infantes, cuando estuvo Aide Cafarena como directora de nivel inicial, donde los chicos iban al museo, ¿no? O el museo iba a la escuela, entonces se traía también diferentes obras y los chicos del jardín interactuaban con las artistas plásticas y también la literatura. Lo de Aire fue muy importante porque después, cuando estuvo como directora general de educación, trasladó esto, digamos, al nivel medio, y hubo todo como un programa de lectura en la cual, por un lado, se convocaba a escritores que iban a escuelas a tener un diálogo con los alumnos, y hubo una edición de autores argentinos de la generación del 60. Así que sí, fue importante. Muy importante. Lo que hizo Aide en aquellos, estamos hablando de los primeros años del 2000. Sí. ¿Mm? Bueno, y entonces, respecto al libro, Vos dijiste que Vos- se difundió y nombraste Sí. algunos lugares que no, en el corte, digamos, que lo tenías en francés. O en- Claro, sí, dijo. Han editado también poetas hispanoamericanos en inglés, en francés y en esloveno. Claro. Por eso hay 5 ediciones de la obra De la Resistir, obra. con diferentes poetas. Claro. ¿no? Cada una de las 5 ediciones tiene diferentes poetas. Bueno, ¿podríamos escuchar un poema tuyo? Porque estás como invitada y la gente también le interesa conocer a la poeta, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, si no hay más remedio. No, si no hay más remedio, no. Mil disculpas. Al contrario, muchísimas gracias. Este poema precisamente entonces se refiere a la temática del libro, a resistir, y el título es La otra orilla. La otra orilla. La ira del mundo nos fue anunciada. Descreímos. Estábamos así, despojados, ausentes, ajenos a la luz definitiva, vagando por caminos desparejos y en búsqueda de una barca que revele si más allá hay otra orilla.
Entonces nos abrimos paso, mostramos la contraseña, encontramos el antídoto en la palabra y abrazamos la resistencia. Estamos ilesos, no miramos hacia atrás y enterramos la lágrima. Ya avanzamos con fe y esperanza. Estos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde no tiene que faltar justamente esta esperanza, un horizonte que nos haga reposar un poco. ¿Cómo trabajaste el texto? Porque a veces cuesta, ¿no?, escribir un poco por encargo. Sí, es verdad. A veces cuando te piden... Pero acá no pareció que te costara. No, bueno, no sé. No, porque salió muy natural, muy... Sí, en realidad me llevó un tiempito, porque me propusieron la temática, entonces empecé a pensarlo, hice varios borradores, fui descartando algunas líneas, hay algunas que todavía no me terminan de convencer, pero bueno, creo que lo más importante que yo rescato de ese poema, perdón, voy a hacerme una especie de autoelogio, es pensar que la palabra es un antídoto. Sí, totalmente. Creo que eso sí, el es sentido del poema va por ahí, por eso me parece te decía... que la luz de la poesía verdaderamente tiene una fortaleza que puede ayudarnos a enfrentar este caos que vivimos en múltiples sentidos. Claro. Sí. Algo de esto hablaba Esther de Izaguirre, ¿te acordás? La poeta argentina, la querida, paraguaya. Claro, ella hablaba mucho de la importancia de la literatura y de escribir, ¿no? También como algo terapéutico, decía ella. Claro, ¿no? que a veces nosotros pero en realidad sí, viste, como, bueno, esto es un tema para hablarlo, ¿no? Si uno escribe como algo terapéutico o escribe, si eso es poesía o no, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es para otro tema. Ahora me parece que vamos a un tema musical. ¿Vamos a un tema musical, Fabricio? Adelante. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Triste por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un Dios de fantasía. La colina de la vida por Porzu y Gieco. Lamentablemente nos dejó Teresa Anchorena a la edad de 78 años, fue una importante gestora cultural. Entre otras gestiones fue secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Enrique Olivera, legisladora porteña, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora de Raúl Alfonsín.
se estaba desempeñando en el Fondo Nacional de las Artes. Una pena realmente su partida. Bueno, Estela, nos tenemos que ir yendo, realmente un gusto haber charlado con vos. Y bueno, igual vamos a seguir en contacto porque vas a estar un tiempito, ¿no? Sí, ahora me quedo unos meses acá en Buenos Aires. Bárbaro, entonces. Bueno, hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto. Chao, muchísimas gracias por la invitación. No, a vos por todo lo que estás haciendo. Sos una embajadora en este momento. Sí, es una embajadora. En París, gracias. para muchos Muchas escritores. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños, los propios, los extraños, sería, por cierto, algo digno para poder celebrar. Muchas gracias.